¿A eso te referías? ¿La tarea de la semana pasada? No, no, no. Bueno, muy rápidamente, vamos a la tarea que me dejaste la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos el bloque del capítulo 9 al 11, donde tenía que ver con el pueblo de Israel y con la elección del pueblo de Israel? Y bueno, habíamos tratado de entender lo que el apóstol Pablo estaba queriendo enseñarnos en el capítulo 9, 10 y 11, y vimos uno de los puntos, era la elección soberana de Dios. Y dijimos, o yo dije, ¿sí?, que hay dos puntos de vista sobre la elección en la salvación, que todos estamos de acuerdo que hemos sido elegidos por Dios porque lo enseña la Biblia, y en eso no hay ninguna diferencia, sino cuál es la base por la cual Dios elige, si son las obras o es por el que llama, como dice Pablo aquí en el capítulo 9 de Romanos. Entonces hay dos formas de interpretar esto, una que dice que Dios toma en cuenta por su preconocimiento, que Dios mira hacia abajo en el tiempo y recorre las galerías del tiempo y sabe lo que va a hacer cada uno, sabe de antemano quiénes van a escoger ser salvos y quiénes no, y en base a ese preconocimiento entonces Dios elige. O sea, elige a los que lo eligen a Él. Y en cambio hay otros, entre los que me incluyo, que decimos que la elección es libre y soberana, que el hombre está tan caído que no puede hacer nada para su salvación. La otra dice que el hombre coopera con la salvación. Entonces, esta otra forma de ver la doctrina de la elección dice que el hombre no hace nada, sino que es salvo enteramente por una elección soberana de parte de Dios, ¿sí? Y entonces, esto es lo que estábamos tratando de ver el otro día en el capítulo 9, que creo que Pablo es sumamente claro en cuál es el método con el cual Dios elige a las personas para la salvación. Pero había quedado entonces una pregunta, o dos preguntas en realidad, que había hecho, ¿cómo es? Nuestro Fernando. anfitrión. Y la primera pregunta dice, las anoté, ¿cómo es compatible o cómo se puede armonizar esto de que la elección soberana de Dios con que Dios no hace acepción de personas? Porque habíamos dicho, habíamos dado la diferencia entre justicia y misericordia. La justicia es obligatoria. Dios tiene sí o sí que hacer pagar al hombre por su pecado, ya sea que cargue el hombre con su pecado o que cargue Cristo con su pecado. Pero que en cambio la misericordia, por definición, no es obligatoria, sino que Dios escoge a quien quiere darle misericordia, tal como lo dice el capítulo 9. Entonces la pregunta es, ¿cómo es esto de que si Dios elige en forma soberana y escoge a quien darle misericordia, cómo es el tema con esto de que no hay acepción de personas? Bueno, como todos, no sé si ya dieron hermenéutica o si la van a dar más adelante, sabemos que la Biblia se tiene que interpretar a sí misma, y que un texto sacado de contexto, dice, es un pretexto. Entonces ese texto que está en Romanos capítulo 2, versículo 11, está en un contexto. Y el contexto viene desde el versículo 5, Romanos 2, del 5 al 11, está diciendo que Dios no hace excepción de personas en cuanto a la administración de justicia. Fíjense que esa gran oración del apóstol Pablo, los que tenemos la Reina Valera, empieza en el versículo 5 y termina en el versículo 11 y no hay solución de continuidad. Es una sola oración, muy característico de Pablo, en la cual dice que Dios va a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras. Los que demuestren que no tienen la justicia de Cristo van a ser condenados, y los que demuestran que sí son justos por sus actos, o sea, que tienen la justicia impartida, esos van a ser salvos, sea que sean judíos o griegos. Entonces, la idea global que viene desarrollando el apóstol es sin cortes, sobre el justo juicio de Dios que va a caer sobre todos los pecadores, y el versículo 11 es la conclusión de esto. No está teniendo en cuenta la soberanía de Dios en la salvación, sino el hecho de que para Dios, judíos y gentiles están condenados por igual si sus obras lo justifican, ¿sí? Y tanto judíos como griegos recibirán en el día de la ira, si sus obras lo justifican, o vida eterna, gloria, honra y paz, si sus obras demuestran que son salvos. Y eso es independientemente de que sean judíos o griegos, porque para Dios
no hay acepción de personas. No está hablando de la elección, sino está hablando de la retribución, de la justicia que caerá sobre todos los hombres, independientemente si son judíos o no. ¿Sí? Y el porqué del versículo 12 sigue hablando, el versículo 12, una vez que hizo el porqué, dice, conecta con el versículo anterior y enseña que todos van a tener una condenación justa de acuerdo a la ley que tuvieron al momento que les tocó vivir. Un gentil o un griego sin ley, pero hacedor de las obras de la ley, va a condenar a un judío que tenía ley pero que no lo obedece. Así que para Dios eso quiere decir no hay diferencia entre estos dos grupos. La nacionalidad de uno no lo salva, ni la ausencia de la ley del otro necesariamente lo condena. Para Dios no hay acepción de personas. No tiene que ver con la elección, sino con la administración de justicia cuando le toque administrar a cada uno. La segunda pregunta es, ¿cómo se armoniza que Dios tiene misericordia del que quiere, que eso es lo que dice Romanos 9, 15 y 18, con Romanos 11, 32, que dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Cómo es esto? ¿Tiene misericordia de todos o tiene misericordia del que quiere? Bien, en este versículo 32 hay dos todos. Dice, a todos los sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. Este primer todos tiene que ver con el segundo todos. ¿Sí? Ahora, el primer todos dice que todos están bajo desobediencia, que todos fueron colocados bajo pecado. Eso es congruente con el mensaje de la carta del apóstol Pablo. Recuerden que el capítulo 1 al 3 habla de que todos los hombres son pecadores. Así que eso estaría por ese lado congruente con el resto. Pero si ese todos tiene que ver con el siguiente, el segundo todos, entonces contradice Romanos 9:15, que dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, y Romanos 9:18 que dice que manera de quien él quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y ahí sí tenemos entonces un aparente problema hermenéutico. Todos sabemos que el universalismo, o sea que todos van a ser salvos, es algo que es contrario a la Biblia. Eso no es contrario a todas las escrituras. Así que tenemos que volver al contexto. Y aquí el contexto del versículo 32 comienza en el versículo 25, y que está hablando de la futura restauración de Israel, y compara a Israel con la iglesia. Viene hablando de dos grupos de personas. La relación que hay entre gentiles e Israel en la salvación, de dos grupos de personas. Entonces el versículo 25 habla de la plenitud de los gentiles, y el versículo 26 habla de todo Israel. La plenitud de los gentiles y todo Israel. La plenitud de los gentiles, ¿qué es? Si uno interpreta así libremente, diríamos bueno, que todos los gentiles van a ser salvos. Y todo Israel será salvo, también uno interpretaría que todo Israel será salvo. Pero en realidad, ese plenitud de los gentiles y todo Israel no está hablando de todos los hombres que no son judíos y de todos los descendientes físicos de Abraham, porque el capítulo 9 se encargó de demostrar lo que no es así. ¿Qué es lo que dice entonces con la plenitud de los gentiles? Es todos los que van a ser salvos en este periodo de la gracia. La plenitud es la totalidad. De hecho, la NBI, ahí en vez de plenitud de los gentiles, habla de la totalidad de los gentiles. Todos los gentiles. Y luego, todo Israel. ¿Enseña esto que todas las personas van a ser salvas? No. ¿Enseña que todos los israelitas van a ser salvos? No. Ya lo dijo en el capítulo 9. ¿Sí? Entonces, todo Israel habla de la nación de Israel, es cierto, pero que ya pasó por el juicio y que muchos de ellos fueron condenados. Así que estos son los mismos todos los gentiles que se salvan y todos los de Israel que se salvan, que llegan al versículo 32, el todos, unos y todos los otros. ¿Sí? Entonces, lo que enseña la Biblia en el versículo 32 es que Dios tiene misericordia de todos los que serán salvos y que son objetos de la misericordia de Dios, tanto de la plenitud de los gentiles como de todo Israel, ¿sí? De judíos y de la iglesia. Todos los que Él tiene misericordia se salvan.
provengan de cualquiera de los grupos, independientemente en el tiempo correspondiente de la administración de Dios. A todos estos dos grupos los encerró en desobediencia para que ellos entendieran que no había otro camino posible de salvación que no sea por la misericordia del Señor. Y si Dios tuviera misericordia de todas las personas, como dice, aparte de tener un problema hermenéutico, acabaría necesariamente con la doctrina del universalismo. Si Dios tiene misericordia de todos, entonces finalmente todos se van a salvar. Entonces eso es la forma en que creo que el apóstol está hablando acerca de esto, de este tema tan quizás controvertido en algún punto. ¿Sí? Hice la tarea, Fernando. Bueno, igual queda para la discusión, para otro momento, ¿sí? Para que todos puedan investigar y aprender. Sí, las repreguntas se las hacemos a Pablo. Pero por supuesto. Bueno, yo tengo un gran desafío por delante. Voy a compartir pantalla y es el tratar de darles en 45 minutos 5 capítulos que no son de historia, sino que de doctrina profunda. Es sumamente difícil tratar de interpretar, digamos, lo que queda, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de recordar qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo, perdón, voy a compartir bien. Estamos viendo la Epístola a los Romanos. Sabían que este es el Instituto Jorge Müller, ¿no? Y dijimos que el objetivo era una breve exposición, haciendo énfasis en algunos puntos, para que cada alumno estudie en forma analítica luego en base a su interés personal. Dijimos que lo escribió el apóstol Pablo, destinada la fecha entre el 56 y 58, en su tercer viaje misionero desde la ciudad de Corinto, dirigida a los hermanos de Roma. En su tercer viaje misionero, él iba para Jerusalén a llevar una ofrenda, y luego él tenía pensado ir a España, y en el camino a España pensaba pasar por Roma y ver a la iglesia, saludar a la iglesia y tener algún fruto, como decía él, con la iglesia. Los motivos por los cuales escribió la epístola fue precisamente preparar su viaje, defender su apostolado y corregir algunas cosas que él sabía, porque tenía muchos conocidos en la iglesia de Roma, aunque no sabemos quién la fundó. Tenía muchos conocidos y entonces sabía que había algunas cosas que corregir. Bien, contenido de la epístola, bueno, no puse la diapo de nuevo, pero hay 3 grandes bloques, uno que es doctrinal, que tiene que ver con la salvación, uno que es dispensacional, que tiene que ver con Israel y la salvación, que es el que vimos el martes pasado, y el último bloque del capítulo 12 al 16, que es sumamente práctico, como la carta a los Efesios puede dividirse en 2 grandes partes, una doctrinal, donde hay algunas cuestiones prácticas, pero lo más práctico está al final de la carta. Bueno, aquí tenemos exactamente lo mismo. Dijimos que hay 3 grandes grandes bloques. En la introducción, en la clase 1, vimos lo que veíamos recién y la presentación del tema. El tema es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, de que el hombre puede ser salvo. En la clase 2 vimos cuáles son las malas nuevas, que el pecado nos separa de Dios, que el hombre es culpable, que el hombre está condenado. Y estamos todos bajo la ira de Dios, y hablamos de la ira de Dios como un atributo de Dios, inseparable de la persona de Dios, un atributo de una característica esencial de Dios. Y dijimos, la conclusión, Pablo lleva a todos los hombres ante el tribunal, y la conclusión es: toda boca se calle, toda lengua se pegue, ninguna persona puede decir nada delante del trono, todos son culpables y están todos condenados. La tercera clase vimos la justificación, y dijimos que Dios justifica sin dejar de ser santo y sin dejar de ser justo al hombre pecador. Y lo hace en base al hecho de que Jesucristo paga y lleva sobre su cuerpo en la cruz todos los pecados de los hombres. Entonces, la justificación es una declaración forense de Dios
que fue anunciada por los profetas, pero que se alcanza por la fe, ¿sí? Para todos los que creen. Y que, si bien es gratis, no es barata, porque fue pagada, fue costeada, digamos, en la cruz por la sangre de Cristo. La cuarta clase vimos el tema de la santificación. Una vez salvo, ¿cómo debo vivir? Bueno, ¿qué pasa con el pecado? En Romanos capítulo 6 habla del pecado y el creyente, y dijimos estas 3 palabras que nos tienen que ayudar para lidiar con el pecado, tener que saber, hay doctrina básica, común, que todos deberíamos saber. Considerar quiere decir creerla, y presentar tiene que ver con esto de estar disponible. Yo no me voy a estar disponible para el pecado. Capítulo 7 habla de la ley y el creyente, y utiliza ejemplos, el ejemplo de Abraham, el ejemplo del hombre casado, ¿sí? Y entonces dice, concretamente, el hombre es impotente para cumplir la ley. La ley no es un método de salvación, la ley no es un método de santificación, el hombre no puede con la ley. ¿Sí? Entonces termina con ese grito del apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el capítulo 8 nos presenta el espíritu y el creyente. Y entonces comienza diciendo no hay ninguna condenación y termina con ninguna separación. El hombre, el creyente hoy puede cumplir con lo que Dios pide porque el Espíritu Santo está en su interior. La última clase, hablamos de Romanos 9 al 11, dispensacional, y hablamos de qué pasa con el pueblo judío, que es el pueblo escogido, todos los beneficios que ellos tienen, pero que no les aprovecharon. No lo supieron aprovechar porque ellos rechazaron a su Mesías, y hoy la iglesia se está componiendo fundamentalmente por gentiles y no por judíos. Entonces hablamos del pasado, esto que vimos con Esaú, Jacob, la elección, vimos del presente, el endurecimiento que tiene hoy el pueblo de Israel, que algunos se pueden convertir, pero el pueblo de Israel está endurecido, pero también vimos el futuro, y dijimos que ese endurecimiento es en parte y por un tiempo determinado. ¿Sí? Que pronto Israel, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, entonces Israel va a convertirse y va a ser restaurado. Y ahí todo Israel será salvo, como nación. No todas las personas que forman parte, que son descendientes de Abraham, van a ser salvos. Y ahí vimos estos 7 puntos, en los cuales nos detuvimos alguno más que en otro, pero estamos, digamos, hoy vamos a avanzar. Bien, vamos a entrar en la parte práctica, y esto tiene miles de cosas. Vamos a tratar de avanzar en alguno, quizás nos detengamos un poquito más en otro, pero va a ser muy abuelo de pájaro. La verdad que detenerse demasiado en 5 capítulos prácticos y donde hay realmente temas de mucha importancia o muy prácticos, es difícil. El capítulo 12 lo vamos a dividir de acuerdo al material en tres divisiones, que son compromiso de vida, capítulo 12 del 1 al 3, textos muy conocidos por nosotros, muy predicados y la verdad muy profundos y a su vez muy prácticos, capacidades otorgadas que tienen que ver con los dones, y conducta diaria, donde hay 27 mandamientos, o 27 que los voy a nombrar nada más, no vamos a detenernos. Bien, vamos a empezar por el compromiso de vida. Y vamos a leer Romanos 12, del 1 al 3, que son pasajes muy conocidos. Dice así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahí ya luego sigue con el tema de los dones. Bien, ahí este texto es muy conocido, el versículo 1, lo vamos a poner así rápidamente. Y vamos a decir que la psique conecta con todo lo anterior, ¿verdad? Ahora la parte práctica, pero
La parte práctica no está en el aire, la parte práctica está sobre lo doctrinal. Dios nunca nos va a pedir a nosotros que hagamos algo si no nos explica el porqué. ¿Sí? Así que todo lo que vimos hasta ahora, el apóstol Pablo dice, bueno, así que aquí largamos con los deberes y este compromiso que tenemos. Así que, hermanos, les ruego, y acá él es como que está implorándole, les ruego. Él no les manda, fíjense que él tenía autoridad para mandarlo, pero él dice, les ruego. Él está diciendo la obediencia al Evangelio tiene más que ver con el amor. Les ruego por las misericordias de Dios. Recordemos cuán misericordioso es Dios, cuán compasivo ha sido con nosotros, y eso tiene que ser una motivación para una vida piadosa. Y entonces dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Este presentar es el mismo de Romanos 6. ¿Se acuerdan? Saber, considerar, presentar, estar dispuestos. En el Antiguo Testamento, cuando se presentaba una ofrenda o se presentaba un animal, se lo ponía sobre el altar. Entonces, que presenté. Este presentar es lo mismo que decía él en el capítulo 6. Vuestros cuerpos. ¿Y qué significa vuestros cuerpos? La persona. No está diciendo pone el cuerpo y el resto no. Digamos, si va mi cuerpo, va toda mi persona. Entonces está hablando de un sacrificio personal. El cuerpo es la persona. O sea que, ¿qué es lo que tenemos que ofrecer delante de Dios? Es a nosotros. Ofrecernos a nosotros y darnos a nosotros mismos para el uso exclusivo de Dios. El sacrificio está hablando de eso, de alguien que fue sacrificado. Cuando un animal era sacrificado sobre el altar, todo le pertenecía a Dios. Puede ser que Dios después, de acuerdo a los sacrificios, le permitiera al sacerdote participar, o que todo fuera quemado fuera de acuerdo a los sacrificios que se tratara, pero le pertenecía a Dios el sacrificio, había sido presentado a Dios. Ahora, este es un sacrificio, dice, vivo, no es un sacrificio muerto, ¿sí? Es un sacrificio que contrasta con los sacrificios del Antiguo Testamento, porque los animales terminaban muertos, todos, eran todos inmolados. Y es un sacrificio santo porque nuestro cuerpo es santo. ¿Se acuerdan que veíamos que el pecado mora en el cuerpo? ¿Qué vamos a hacer con el cuerpo? ¿El cuerpo es malo? Le digo, pero el pecado se manifiesta en el cuerpo. Sí, o sea que el cuerpo, y lo dice el apóstol Pablo, ustedes pueden ser instrumentos para justicia o instrumentos para el pecado. Vuestros miembros pueden usarlos como herramientas de justicia o como armas de iniquidad. Eso es lo que él está diciendo. Ustedes tienen que sacrificarse día a día, presentarse, estar disponibles solo para Dios, separados para Dios, ¿sí? Porque el cuerpo en sí no es malo. Es cierto que nosotros tenemos una naturaleza, o conservamos todavía, digamos, una naturaleza caída. Aunque el viejo hombre fue crucificado, nosotros todavía tenemos tendencia a escuchar a aquel que era nuestro amo, que todavía cree que tiene, o nos quiere hacer creer que tiene poder sobre nosotros, pero que ya no tiene poder. Sin embargo, entonces, dice, no se presenten vuestros miembros al pecado, preséntense a Dios. Y acá habla de una presentación del cuerpo en un sacrificio vivo y santo. Y agradable a Dios. Esto quiere decir que esto que nosotros hacemos le agrada a Dios. Y luego dice que es vuestro culto racional. Y esta palabra racional tiene que ver con lo lógico. Es la única respuesta racional y lógica que podemos hacer. Y ninguna otra cosa tiene sentido para Dios. ¿Sí? Ninguna otra cosa tiene sentido para Dios. Este es un hermoso versículo, muy profundo, ¿sí? No quería dejar pasar la oportunidad, lo mismo del versículo 2, porque este versículo habla de un mandamiento a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por la renovación del entendimiento, para que comprobemos la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, acá hay dos mandamientos. Hay uno negativo,
y hay uno positivo. Hay uno que dice que no tenemos que hacer algo y hay otro que dice que sí tenemos que hacer algo. Las dos cosas son importantes cuando dice no tomen la forma de este siglo. El siglo es el mundo, el mundo caído, el mundo como gobernado por Satanás, el mundo como sistema mundo. Dice no se conformen a este modelo, no se amolden, no adapten la forma del mundo en sus expresiones, en sus deseos, en sus conversaciones, en sus estilos, en sus hábitos. Ustedes tienen que ser diferentes, no se amolden, sino transformados. Y la palabra transformación es metamorfosis, o sea, deriva la palabra metamorfosis. Es lo que le pasa a la oruga cuando se transforma en una mariposa, ¿sí? Es la misma palabra que nosotros tenemos en el episodio de la transfiguración del Señor Jesucristo, cuando Él deja ver su interior. ¿Se acuerdan cuando él vino aquí a la tierra siendo Dios? Nunca dejó de ser Dios, pero escondió su gloria en un cuerpo humano. Fue perfectamente hombre, no es que toma posesión de un cuerpo humano, y solamente en una oportunidad Él deja ver ante 3 de sus discípulos, solamente deja ver su gloria allí en el monte de la transfiguración. Esto es transformación. Esto es lo que tiene que ocurrir en nosotros. Esto es algo que tiene que ir produciéndose en nosotros. Nosotros tenemos que ser transformados. Y la transformación no ocurre desde afuera, sino que la transformación ocurre desde adentro. Y la transformación no es algo que hacemos nosotros, sino que es algo que hace Dios en su poder y con su Espíritu Santo a través de nosotros. Pablo, hablando a los Corintios, le dice que nosotros somos cambiados de gloria en gloria cuando nos miramos en el espejo por el Espíritu Santo. ¿Sí? Esta obra la hace Dios en nosotros. Somos transformados, metamorfosis. Y esta transformación, si ocurre, ¿no? Es un proceso, no ocurre en un momento. Muchas veces vemos vidas de cristianos que tienen meses y cómo van creciendo. A veces yo cuando hacemos los discipulados de autismo y hablamos de este tema, la transformación, siempre hablo de un bebé que recién nace y un adulto. Y el objetivo de este bebé es transformarse en un adulto. Y para ello tiene que comer, para ello tiene que estar sano, ¿sí? Entonces este niño tiene que ir creciendo. Es un proceso de crecimiento. En el medio se puede detenerse por alguna enfermedad, por lo que sea. Ese proceso se puede detener. Y ahí lo comparamos con lo que Dios espera de mí una vez que yo conozco a Cristo, y es transformarme en un adulto, en un hombre maduro, conforme a la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. Ahora, en el medio pasan muchas cosas, ¿no? Y a veces esta transformación que tiene que ir produciéndose no se produce porque no leemos la Biblia, porque no oramos, porque no nos congregamos, porque no respondemos al Espíritu Santo, digamos, por todas estas cosas, no por culpa de Dios. Ahora, esta transformación tiene que producirse, es algo que Dios produce y lo hace por medio, dice, de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es adaptar el pensamiento, adaptar la visión moral, adaptar la visión espiritual que tenemos a la mente de Dios. O sea, dejar de pensar como piensa el mundo y empezar a pensar como piensa Dios. Y eso va a producir en nosotros una transformación en nuestras vidas. La mente del cristiano tiene que saturarse con la palabra de Dios para que pueda empezar a ver, a pensar, a sentir cada vez más como Dios ve, piensa y siente. Así que esto es lo que el apóstol le está diciendo a los creyentes, una vez que le dio todo ese compendio teológico, doctrinal, dice, bueno, muchachos, teniendo en cuenta todo esto, ahora ustedes tienen que empezar a considerarse como vivos para Dios y muertos para el mundo, presentándose en un sacrificio vivo, diario, vivo y santo, y dejen de conformarse con el mundo y empiecen de tomar la forma del mundo y de pensar como Él, empezando a pensar como piensa Dios. ¿Para qué? Para que comprueben que la voluntad de Dios finalmente es agradable y perfecta. ¿Sí? Porque todo lo que Dios quiere para nosotros, eso es
lo que Dios, lo mejor para nosotros. Y eso es algo que tendríamos finalmente que aprender. No conforméis, transformados, me parece que la dupliqué, perdón. Bien. Seguimos con el versículo 4 al 8, ustedes saben, va a hablar de los dones, dones espirituales. Se ve que el apóstol Pablo conocía aspectos de la iglesia en Roma. Va a escribirles alguna cuestión que tiene que ver con su vida congregacional o con su vida ministerial. Todos sabemos que los dones, cuando queremos estudiar el tema de los dones, hay 4 pasajes básicos, son 2:4 y 2:12. 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y Pedro 4. ¿No? Bueno, Romanos 12, del versículo 4 al 8, va a hablar de estos dones. Y va a decir que los creyentes somos miembros de un solo cuerpo, pero miembros diferentes. Y que cada uno de nosotros como miembros, utiliza el ejemplo del cuerpo humano, que todos tenemos miembros parecidos a algunos, pero diferentes, con funciones comunes en algunos aspectos, pero diferentes, pero que todos tenemos una cabeza que nos guía y un objetivo que es que el cuerpo sea beneficiado, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todos los creyentes tenemos al menos un don. Lo dice allí, todos al menos un don, cada uno, ¿sí? Dice, de manera teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, ¿sí? Úsese, dice, el versículo 3, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan, sino que piense conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno. ¿Sí? O sea, todos tenemos un don. Un don es una capacitación especial. Un don es una capacitación espiritual. Es algo que el Espíritu Santo pone en ti el momento en que el Espíritu Santo entra en tu vida. ¿Y cuál es el propósito? Que lo uses para la gloria de Dios. Que lo uses estando en un cuerpo. El cuerpo es la iglesia, la cabeza del cuerpo es Cristo. Los miembros son todos diferentes. Todos los dones que hay, no vamos a ver las listas de dones, vuelvo a decir, hay 4 listas y probablemente no alcancen a cubrir la totalidad de dones, quizás haya combinaciones de dones. En ningún lugar dice que esas listas son exhaustivas, pero sí dice muy claramente que todos tenemos uno, que todos somos diferentes, que todas esas funciones diferentes no hay una más importante que otra, sino que todos estamos sirviendo al cuerpo. Y va a hablar de algunos dones, en este caso va a nombrar el de profecía, y quiero decir que el de profecía es uno de los dones temporarios de la iglesia. Recordemos que cuando Pablo escribe esto no existía el Nuevo Testamento, y recordemos que había hermanos dispersos por muchos lados, que si hubieran tenido alguna carta o algún libro, hubiera estado en algún lugar, eso no necesariamente lo hubieran tenido todas las iglesias. Entonces era necesario que hubiera profetas en el verdadero sentido de que recibieran revelación de Dios y que enseñaran y que a su vez tuvieran probablemente algún componente predictivo. La profecía, el servicio es un don que está plenamente vigente, el de enseñanza, el de exhortación, que tiene que ver con esto de consolar, de ayudar, de animar, que es tan importante en las iglesias, el don de dar, dar, el de la mano abierta, Dios te da y sale por la misma mano abierta, Dios utiliza a esas personas para satisfacer necesidades, el de presidir, que tiene que ver con estar adelante, es un don que tiene que ver el liderazgo de la iglesia, y el don de misericordia, que tiene que ver con esto de la compasión hacia personas que están pasando por alguna dificultad. 7 dones, no son todos los dones, no es una lista exhaustiva, es un muestrario, podríamos decir, pero la mayoría de ellos son permanentes, hay uno que es temporario, ¿sí? Pero eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo, y la forma de usar es conforme a la medida de la fe. ¿Se necesita fe? Sí. ¿Para usar los dones? Sí. No habla de la fe que salva, sino de la fe que tiene que ver en la confianza en la palabra de Dios. Así que del versículo 4 al 8 del capítulo 12 tenemos esto de los dones. Y luego el capítulo 12
lo que sigue, el capítulo 12, habla de la conducta. Miren, hermanos, yo acá tengo 27 cosas que dice el apóstol Pablo. Ustedes saben que es muy interesante tomarlas una por una, analizarlas, desdoblarlas, separarlas, estudiarlas por separado, ¿no? Pero yo las voy a nombrar. Tienen que ver con seguramente alguna cuestión que estaba pasando en la iglesia en Roma. El amor sea sin fingimiento, que quiere decir que el amor sea franco, sin hipocresía, genuino. No pretendas que amás, sino amás. Aborrecer lo malo quiere decir aborrecer el mal, odiar lo que Dios odia. Dios odia el mal, lo digamos así. Seguir lo bueno quiere decir esto de seguir lo bueno. No hay mucha explicación para eso, ¿verdad? Amarse con amor fraternal es el amor filos, el amor de hermanos. Tenemos que hacerlo. Filadelfia, amor por los hermanos. No tratar a los hermanos como si no valieran nada. Prefiriéndose uno sobre otro, el otro es mejor que yo. Miren, ¿cómo sería la iglesia si nosotros tuviéramos este tipo de amor y nos prefiriéramos unos a otros, ¿no? Si en vez que el otro siempre es mejor que yo. No perezosos, esto tiene que ver con dejar de que los demás hagan las cosas, pero sin embargo fervientes en espíritu. En espíritu, fíjense que está con minúscula. En la Reina Valera está con minúscula. En otros pareciera que espíritu también está con mayúscula. Pero, ¿qué quiere decir esto? Burbujear, hervir, estar calentito, ardiendo, sirviendo, llamando, fervientes en espíritu. Está alguien que está dispuesto permanentemente y que es un ejemplo a los demás de cómo está dispuesto a hacer todo. Gozosos en la esperanza. La esperanza tiene que ver con la gloria futura. Bueno, gozosos, el gozo en la esperanza. Sufridos en la tribulación, perseverar, soportar, persistir, continuar, o sea que la tribulación no te aparte. ¿Se acuerdan la parábola de las 4 tierras, podemos decirlo, del sembrador? Allí están los que rápidamente responden a la palabra, pero cuando viene el sol, y el sol son las pruebas. ¿Y qué pasa? Se apartan. El verdadero creyente no se aparta. Sufre, sí, pero gozoso. Sufre. Y luego sigue diciendo constante en la oración. Bueno, este es un problema para mi vida, por lo menos. En la oración, realmente la oración es un trabajo, incluye disciplina, incluye mucho esfuerzo. Compartiendo con las necesidades de los santos, bueno, esto es lo que veíamos hace un ratito, la mano abierta, tratando de ayudar a los demás. Practicando la hospitalidad, como lo hizo Abraham, algunos sin saber, dice el escritor de los Hebreos, hospedaron ángeles, sin saberlos. Si me invitan a mí, van a hospedar un ángel. Practicando la hospitalidad. Bendecir a los que los persiguen. Este es el verdadero, la marca de un cristiano. El Señor Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte: bendecir a los que nos persiguen. Ellos tienen un propósito de dañarnos y nosotros tenemos que, y lo va a aclarar un poquito más enseguida, no maldigáis, hablar mal contra los enemigos, estar gozosos con los que se gozan. Somos un cuerpo, somos hermanos, somos miembros del mismo cuerpo. ¿Estás alegre? Bueno, yo me alegro con vos, pero también llorando cuando lloran, ¿sí? Porque tanto sus alegrías como sus penas no son algo que no me importa, no es algo que no me importa. ¿Sí? Llorando con los que lloran, unánimes entre vosotros. Hay una mano levantada, me dice un cartelito. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Sigo? Deja de comer, Fernando. Sigo. Unánimes entre vosotros. Unánimes quiere decir un mismo pensamiento, una misma ánima. Un ánima. Unánime, un alma. Pensar lo mismo, decir lo mismo, con el mismo idioma, ¿sí? Eso es. Llorando. ¿No? ¿Cómo? Llorando con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos. Esto está diciendo no altivos, quiere decir que seamos humildes. Asociándose con los humildes, aclara más todavía la expresión.
no siendo sabio en vuestra propia opinión, dice el apóstol Pablo, no siendo sabio, tenemos algo que, digamos, nos sentimos siempre muy cómodos con nosotros mismos. Bueno, el Señor dijo, ojo, no seas sabio en tu propia opinión, fíjate si vas a mirar a los demás, mira primero tu vida. No pagues a nadie mal por mal, esto es venganza, el Señor dijo mía es la venganza, yo voy a pagar, ¿sí? No devuelvas mal con mal, esto de que lo que te hacen lo tenés que volver a hacer, no. Procuren lo bueno es lo honesto, lo moral, lo bueno, lo bello, ¿sí? Porque la gente está mirando. Entonces, si sos un creyente verdadero, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Y fíjense esto que es importante, procuren estar en paz con toda la gente en cuanto dependa de vosotros. No quiere decir que lo vas a conseguir siempre, no quiere decir que no vas a tener algún problema con tu vecino, pero que no pase por vos el problema. Y si tu vecino te declara la guerra, bueno, será una cuestión diferente ya, pero que no sea por lo tuyo, que no sea que en cuanto dependa de vos. La alteración de la paz nunca debe ser iniciada por el cristiano, nunca. No tenemos que pensar que tenemos que ser violentos con las personas y tratar. Ahora, si hay alguien, yo no puedo obligar a mi vecino a que me trate bien, pero todo lo que yo pueda hacer, y vamos a ver algo más que podemos hacer, como por ejemplo no vengarse, no tirarle piedras, y dejarle el lugar a la ira para Dios, y no seas vencido con lo malo, sino vence con el bien. Esto es el verdadero amor hacia el enemigo, hacerle el bien, y dice ascuas de fuego, vas a amontonar sobre sus cabezas, y esta expresión, ascuas de fuego, amontonar sobre su cabeza, no es nada más que va a dolerle la vergüenza que va a pasar, y es lo más efectivo que vos podrías hacer. La vergüenza y el remordimiento de él. Entonces dice, no seas vencido por lo malo, sino cuando tienes un enemigo que no hay manera de solucionar el problema, bueno, hacele el bien. Hacele algo que sabes que necesita, dáselo vos para que él cambie de actitud hacia vos. Y si no cambia de actitud, ascuas de fuego sobre su cabeza, está hablando del dolor que él va a sentir por ese estado evidente de injusticia que está haciendo con vos. Deberes cristianos, capítulo 12, nos metemos rápidamente en el capítulo 13, reglas, y esto hay algunos puntos muy importantes: responsabilidad civil del creyente, responsabilidad social del creyente y responsabilidad personal. ¿Qué pasa con los gobiernos humanos? La responsabilidad que nosotros tenemos por formar parte de una sociedad y que tiene un gobierno humano. Saben que Dios le delegó el gobierno humano después del diluvio al hombre. Dios le dio la autoridad al hombre, incluso hasta de quitarle la vida a una persona que le hubiera quitado la vida a otra. Entonces Dios le otorga al hombre el derecho de castigar a los malhechores. Dios le da esa responsabilidad, la responsabilidad civil del gobierno. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Sométase. ¿Qué quiere decir esto? Someterse. Dios podría castigar al hombre, pero en la sociedad Dios ha delegado esa función. Él delegó la responsabilidad civil en las autoridades. Y las autoridades tienen que castigar a los malhechores, meterlos presos, y aún, aquí están aquellos que defienden la postura de la pena de muerte, aún quitar la vida en casos que correspondan, ¿sí? Entonces, la indicación de Dios es que debemos someternos. Someternos quiere decir someternos, ¿verdad? Obedecer. Y la importancia de someterse a las autoridades, porque, bueno, por varios motivos. Primero, porque Dios nos lo pide, ¿sí? Hay una voluntad de Dios, y es que Dios pide que nosotros nos sometamos. Es muy interesante la vida del Señor Jesucristo cuando Él se somete a las autoridades. Él se somete a sus padres, se somete a las autoridades religiosas, se somete al sumo sacerdote cuando
lo confronta, se somete a la autoridad de Pilato, se somete a la autoridad de Herodes, nunca se rebeló a la autoridad siendo el Hijo de Dios. Dios pide que nos sometamos, nunca nos dice evalúen si es justo o injusto, evalúen si llegó al gobierno de una manera democrática o no lo eligió nadie y fue violento o fue un dictador. Dios dice someterse, Dios pide que nos sometamos. ¿Por qué? Porque han sido puestas por Dios. Este es un tema difícil de entender en algunos gobernantes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Que a Hitler lo puso Dios? ¿Qué quiere decir? Que tantos dictadores que hay puesto en el mundo que estuvieron y que hicieron tanto daño, ¿Dios los puso? Sí. Dice la Biblia que las autoridades han sido puestas por Dios. Y si nosotros nos resistimos a las autoridades, nos resistimos a Dios. El mandamiento entonces es que someter. Y el mandatario, la autoridad, es un siervo de Dios, dice el apóstol Pablo, porque lo hace para beneficiarnos a nosotros, lo hace para cuidar de nosotros. Porque cuando hay una autoridad que hace cumplir la ley, las personas que no son delincuentes se sienten protegidas. No es nuestro caso últimamente, ¿verdad? Pero bueno, igual estas autoridades fueron puestas por Dios. Entonces, obedecer, dice el apóstol, va a resultar en nuestro bien. Así que no solamente lo pide Dios, no solamente dice que quien se opone a Dios, sino que también dice, Dios lo puso ahí para cuidarte. Y dice, ¿lo obedeces? El versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente porque lleva la espada, por el castigo, sino también por causa de la conciencia. Por dos grandes motivos tenemos que obedecer, dice el apóstol Pablo. Porque nos va a ir bien si obedecemos, y nos va a ir mal si no obedecemos, multas y todo lo que ya sabemos, y por cuestiones de conciencia. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nuestra conciencia esté limpia y que nuestra conciencia esté sensible, porque es muy importante que cuidemos nuestra conciencia, porque nuestra conciencia nos va a acusar, si pasamos un semáforo en rojo, nuestra conciencia nos va a acusar, si engañamos en nuestra declaración de impuestos, nuestra conciencia nos va a acusar si nos rateamos de la escuela, no hay escuela ahora, pero bueno, o si hicimos trampa, nuestra conciencia, y esa conciencia nos va a acusar un día delante de nuestro Señor en el tribunal de Cristo. Entonces, por eso, dice, es importante que todos nos sometamos a las autoridades. ¿Hay algún caso en que no deberíamos hacerlo? Sí, hay un caso, y es que cuando nuestras autoridades nos obligan a hacer algo que va en contra de lo que Dios dice, de un mandamiento positivo de Dios. Tenemos el ejemplo de Daniel, que Daniel dijo, yo no me voy a inclinar, no voy a adorar a otro Dios por este mes, voy a abrir las ventanas. Él se opuso al mandamiento real y pagó las consecuencias, pasó una noche con los leones. Tenemos el caso de Pedro y Juan, que los citaron en el Sanedrín, los castigaron después de una noche de haber estado en la cárcel, les dijeron, les prohibimos predicar en el nombre de Cristo. Y ellos dijeron, ustedes juzguen a quién tengo que obedecerse, a los hombres o a Dios. Bueno, pero si predican nos ponemos en la cárcel. Predicaron, fueron a la cárcel, y por predicar muchos de ellos también murieron después, ¿no? Pero nunca se opusieron a ningún mandamiento, excepto que el mandamiento fuera en contra de un mandamiento expreso de Dios. ¿Qué de la responsabilidad social? Bueno, hay que pagar a todos lo que se debe. Tributo, impuesto, respeto, honra. Tributo, impuesto, para nosotros hoy es bastante parecido. Tenemos que pagar los impuestos. Hay que pagar los impuestos. ¿Hay personas a las que le debemos respeto? Sí, el inspector de tránsito, el policía, el maestro de la escuela, el patrón. Y hay personas a quienes le debemos honra. ¿Por qué? Por una cuestión de su investidura. A todos, paguen todo a todos los que deben, a todos los que le deban. Y después dice, no debáis a nadie nada. Bueno, esta expresión, no debáis a nadie nada, algunos creyentes dicen que no podemos tomar créditos y no nos podemos meter en deudas.
La verdad que hoy en este país, si no tomas un crédito, no usas la tarjeta o no pedís algún anticipo, lo que sea, es imposible. Pero no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, si tomás una deuda, no le debas nada a nadie. ¿Sí? Si tenés un plan de pago, cumplilo. Si hiciste una compra a crédito, cumplilo, pagalo. No puede estar diciendo esto de que no tomo ninguna deuda, porque nunca me voy a endeudar, porque hay gente que dice que quiere decir esto, ni voy a pedir prestado a nadie, porque sería malo pedir prestado y sería malo prestar. Si es pecado pedir prestado, también sería pecado prestar, ¿verdad? Porque estoy induciendo a que otro peque. Si alguien me viene a pedir algo, no te voy a prestar porque si no me vas a quedar debiendo y entonces no te voy a dar nada porque dice no hay que deberle nada a nadie. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, tenés un plan de pago, pagalo. Tenés una deuda, pagala. No le debas nada a nadie. Eso es lo que está diciendo. Excepto una cosa, amar a las personas. Lo único que le podés deber a alguien es amarlo. Es la única deuda que no se termina nunca, dice el apóstol Pablo. Es decir, tenés una deuda de 10.000 pesos, una vez que terminaste los 10.000 pesos, listo, rompiste el pagaré, che, no te debo más nada, chau, chau. Ahora, cuando amás a una persona, la amás, no podés decir, bueno, ya está, ya te amé, no te amo más. Seguir amando. Y eso es lo que enseña la Biblia. Amar es amar y cada vez más es buscar el bien de la otra persona. No podés decir, ya cumplí con vos, ya te amé lo suficiente, ya cumplí con mi responsabilidad. ¿Sí? Ya no tengo obligaciones, nunca más voy a necesitar amarte otra vez. No podemos decir eso. ¿Sí? Voy a admitir a alguien. Ahí está. No podemos decir eso porque el amor es una obligación constante, la tenemos siempre. Por lo tanto, debemos seguir cumpliendo. Y si debemos amar porque dice el apóstol Pablo, con el amor se cumple la, ¿cómo se llama? La ley. Y luego el capítulo 13 habla de una responsabilidad personal. Vimos la responsabilidad civil, vimos la responsabilidad social, o sea, lo que tenemos que hacer ante las autoridades, someternos, lo que tenemos que hacer ante la sociedad, pagar todo lo que debemos. Y luego habla de la responsabilidad personal, conociendo el tiempo, conociendo las obras de las tinieblas, conociendo las armas de la luz, conociendo cómo conducirnos. Y ahí el apóstol habla de que es tiempo de despertar, que nuestra salvación está cerca, la noche está avanzada y que tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. Y esto, vestirnos del Señor Jesucristo, cuando uno se viste, los demás lo ven y ven el vestido. Mi esposa me reta cuando uso una remera que está en malas condiciones, que a mí me encantan, pero mi esposa me reta, y los demás ven la ropa. ¿Sí? Entonces, nos ven por la ropa, ¿verdad? No nos ven el interior, ven la ropa. Cuando estamos vestidos del Señor Jesucristo, tienen que vernos a nosotros, ver a Él en nosotros. Hay otro capítulo muy importante, está entre el 14 y el 15, esto habla de la convivencia. No sé si había problemas de convivencia en la iglesia en Roma, sé que hay problemas de convivencia en la iglesia en Cipolletti, ¿sí? Pero seguramente hay problemas de convivencia en otros lados también. La convivencia es cómo nos llevamos entre hermanos. Y así, este es un tema muy importante que el apóstol toma entre los capítulos 14 y 15. Hay algunos principios. Vamos a ver todos estos puntos muy rápidamente, pero hay algunas cosas que tenemos que recordar cuando hay una persona con la cual no nos llevamos bien dentro de la iglesia, o que sentimos que es media pesada, o que esto, que lo otro, que vean. El Señor puso a muchos hermanos dentro de una iglesia. Somos todos miembros de un mismo cuerpo. No nos llevamos todos igualmente bien con todos, ¿verdad? Y el apóstol va a hablar acá de hermanos fuertes, de hermanos débiles. Y que esas diferencias que hay entre los hermanos fuertes y los hermanos débiles a veces producen explosiones dentro de la iglesia. Y que a veces se producen grandes diferencias, mucho mayores, y que hay
heridas y aún hay pérdidas de hermanos en la iglesia por estos antagonismos o por estas posturas y posiciones encontradas y rígidas, en la cual ninguno quiere ceder. Y entonces están los hermanos fuertes, que se van a mover que son, y los hermanos débiles, y están luchando unos con otros, y alguien sale lastimado, sino toda la iglesia sale lastimada, y el apóstol dice, ¿qué tiene que ceder? Bueno, ¿qué principios tenemos que recordar cuando tenemos así diferencias con algún hermano? Que todos somos del Señor, lo dice el versículo 8. Todos viven para Él, todos mueren para Él. El versículo 8 dice, si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Todos, el hermano fácil y el difícil. El nuevito y el viejo, todos. Nos llevamos a veces a las piñas, a veces con problemas. Debería haber unanimidad, debería haber armonía, no siempre la hay. Recordemos, somos todos del Señor. Y el versículo 9 dice que Cristo es el Señor de todos, del hermano fuerte y del hermano débil. Y que cada uno, dice el apóstol Pablo, dará cuenta a Dios de sí. Y esto es importante. Nadie va a responder por el otro hermano, yo voy a responder por mí. Voy a responder por mis motivaciones, por mis actos, voy a responder por mis pensamientos, voy a responder por lo que creo que está bien, porque ya lo vamos a ver, que cada uno crea que lo que está haciendo está bien. Así que nosotros no tenemos ni que menospreciar, dice el apóstol Pablo, ni que juzgar a los demás, porque todos vamos a comparecer, y esta palabra comparecer es ser expuestos públicamente en el tribunal de Cristo. Todos estaremos allí, y eso está garantizado, a no ser que no seamos creyentes. Así que mejor que estemos todos allí. Otra cosa que tenemos que saber, y en esto hay que ubicarse en el momento, y es que recuerden que la iglesia tenía gran cantidad de judíos todavía en su congregación, que el reino de Dios no es comida ni bebida. Había un problema con la comida, si había sido vendido en la carnicería, si la carne era de cerdo, si era animal limpio, impuro, si había sido vendido en la carnicería, lo más probable es que haya sido primero ofrecido a los dioses. Entonces había hermanos fuertes que decían, yo no tengo problema con esto, me lo como igual, y había hermanos débiles que decían, no, esto no se puede comer porque fue ofrecido a los débiles. Y había peleas por cuestiones de comida y de bebida. Pablo también le dice a los corintios que había problemas en la cena del Señor por cuestiones de comida, que algunos se emborrachaban y otros no tenían. No, dice Pablo, no se trata de esto. El reino de Dios no es comida ni bebida. No se trata si comes una hamburguesa, no es lo importante si no la comes, si sos vegetariano, vegano o carnívoro, como soy yo. ¿Sí? Lo importante no es que pierdas una comida, porque aquí le está hablando más que nada a los fuertes y les dice, mira, es preferible que no comas, pero no que tu hermano se eche a perder. Entonces, es preferible que pierdas la hamburguesa, que pierdas ese asado, que pierdas esa comida, pero que no pierdas la paz ni el gozo de Dios. ¿Sí? Entonces, ese es lo importante. La iglesia no es comida ni bebida, el reino de Dios no depende ni de lo que comemos ni de nuestras opiniones, depende, dice el apóstol, del poder de Dios. Recibir al hermano, y acá habla específicamente, reciban al hermano, sobre todo al hermano débil, es agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos recibió a nosotros. Entonces, si recibimos al hermano, estamos haciendo lo que Dios hizo con nosotros. Estamos sirviendo al Señor. Y luego habla de aquello que cada uno hace, y dice, es bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Ojo con esto, no te condenes a ti mismo, o sea, si estás haciendo algo en contra de tu conciencia, no lo hagas. Si vos crees que algo está mal, no lo hagas. ¿Sí? Porque todo lo que se va a hacer en la vida del creyente para que no sea pecado tiene que hacerse con fe. ¿Sí? Entonces, si vos tenés la firme creencia de que algo está bien, bueno, el pelo podés llegar a hacerlo, aunque tampoco eso quiere decir que sea bueno. Pero si hay algo que para vos está mal, no lo hagas. ¿Sí? Y le dice al creyente fuerte, no alardees de tu libertad. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que hace.
Porque lo que no se hace con fe, dice, es pecado. Y esto le está hablando al creyente débil. Entonces, nunca la conciencia debe ser herida con las cosas que hacemos. Tenemos que tener una conciencia buena y limpia en todo lo que hacemos. Y no dudar en las cosas que hacemos. La fe habla de esto, no dudar. Así que el creyente débil ve muchas veces al creyente fuerte hacer algo y él duda, porque para él está mal. Bueno, si para vos está mal, no lo hagas. Es preferible que no lo hagas. La voz de la conciencia no debe ser ignorada. Y a medida que crecemos en la palabra de Dios, en el conocimiento, seguramente nuestra conciencia va a ser también sensibilizada con el nuevo conocimiento a medida que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, todos estos principios para arreglar los problemas dentro de la iglesia con hermanos entre sí. Está muy interesante para seguir estudiándolo. ¿Qué pautas tenemos para la convivencia? Bueno, al débil hay que recibirlo. Bueno, ¿qué es esto del débil? Bueno, el débil es lo mismo que decía el enfermo. Vamos a decir, la palabra es el que está enfermo. Ustedes saben, hay creyentes que son fuertes, hay creyentes que tienen una gran, o que son conscientes de su libertad y caminan con fe y haciendo cosas, digamos, sabiendo o pensando en su interior y su conciencia no lo... Pero hay otros hermanos que juzgan el accionar de los demás y dicen esto no está bien, esto aquello no está bien, y a veces no son cuestiones claramente que están mal, ¿sí? Vamos a decirlo así. El débil es una persona que hay algo que le está cayendo mal, pero al otro le cae bien. Esto es como cuando vamos a comer y uno come de todo y el otro que tiene un problema de estómago, la misma comida que al otro le hace bien, a él le hace mal. Entonces, el débil es el que lleva un poco este comportamiento que ve a los demás haciendo cosas que podrían ser normales, pero para él no lo son. Quizás porque nunca se lo explicaron, quizás porque no descubrió todavía la libertad cristiana, no se liberó de su antigua forma de pensar. Los judíos seguían pensando que no podían comer cerdo, que tenían que guardar la fiesta y un montón de cosas dentro de la iglesia, y quizás hay personas que vienen con un montón de pensamientos de antes de conocer a Cristo que siguen entorpeciendo su vida cristiana. Así que no se liberaron de eso. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad, ser hermano débil? Recibirlo. ¿Qué quiere decir recibirlo? Aceptarlo, reconocerlo como del equipo, como alguien, como un hermano que es amado en Cristo. ¿Por qué? Y si Cristo lo recibió, ¿quién soy yo para no recibirlo? ¿Sí? Entonces, dice el apóstol Pablo, el que come, el fuerte, no menosprecia al que no come. Lo mira con desprecio porque... Y el que no come, el débil, no juzgue al que come. El juzgarlo quiere decir criticarlo al que come por lo que come. Uno le dice, che, vegetariano necio, ¿por qué no te comes un pedazo de carne? Y el otro dice, che, no deberías comer carne, no deberías comer cerdo, no, estás haciendo mal. Bueno, ni uno menosprecia al uno, ni el otro juzgue al otro. Cada uno debe estar convencido en su mente, al menos no ir en contra de su conciencia y decidir no poner tropiezo al hermano. Juzgate a vos mismo antes de juzgar al hermano, juzgate ante la presencia de Dios, ¿sí? Trata de edificar a tu hermano y no de causarle una caída. Y sigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación, y esto es importante, no destruyas la obra de Dios. Miren, cuesta mucho que una persona se convierta y que llegue a la iglesia, y muchas veces hay mucho trabajo detrás de todo esto, mucho trabajo. Y un hermanito que no tiene nada que hacer y que está dando vuelta por ahí, se acerca y le dice algo del pelo, de la ropa o de lo que sea, y lo único que consigue es que esa persona se enoje y quizás hasta se vaya a la iglesia. ¿Sí? No destruyas. Construir es difícil, destruir en un momento se destruye. ¿Sí? Levantar una pared lleva tiempo, voltearla en un ratito. ¿Sí? Entonces, digamos conscientes siempre de que hay otros hermanos en las iglesias que piensan distinto, que se visten diferente, que tienen diferentes costumbres, que vienen de diferentes lugares. No, nosotros queremos que todos vengan con saco y corbata, que se sienten en la primera fila, que canten y que digan
aleluya todo el tiempo. Y la verdad, no va a ser así, ¿no? Entonces, a veces hacemos mucho daño pensando de esta manera y las personas se pierden. Rápido, prioridades en la convivencia, un compromiso de llevar la carga de otros, el conocimiento de Cristo, la confianza en Dios, el propósito de la convivencia. ¿Por qué tenemos que tener convivencia? Para que glorifiquemos a Dios con nuestra unidad. El Señor Jesucristo dijo, yo quiero que sean uno. Quiero que el mundo los vea, que sean uno. No que se estén peleando, no que se estén destruyendo, que se estén mordiendo. Yo quiero que sean uno. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Que sea el milagro de la convivencia. Mire, es un milagro la iglesia. Que de personas de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes raíces, que diferentes razas, de pronto estén sentados todos en el mismo lugar, cantando al mismo Dios y hablando las mismas y diciendo las mismas alabanzas, es un milagro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente Dios lo puede hacer. Entonces el propósito, ¿para qué me tengo que llevar bien con mi hermano? Para que Dios sea glorificado. Como Cristo nos recibió, como Cristo se hizo siervo, sin la presencia de Dios es imposible. Y los pasos son, bueno, después ustedes lo buscan en el material, el propósito de Pablo, y finalmente las últimas palabras del capítulo 15, que Pablo desea visitar a sus hermanos. Él tiene una deuda con los cristianos, y bueno, hay un desafío a la oración, y todo eso lo van a buscar ustedes después. Yo se los dejo para que lo busquen. Capítulo 16, muy rápidamente, es un capítulo de saludos y advertencias. Hay una aplicación personal y un saludo. Esta aplicación personal, eso está muy bien en el material, búsquenlo después. Pablo habla en forma personal de muchas personas que él conoce en la ciudad de Roma. ¿Sí? Él sabe quiénes están allá y entonces les dirige un mensaje personal. Mire, es muy interesante este capítulo. No hay otro capítulo como este de tantos saludos. Saluda a los que trabajan en la iglesia, saluda a los hermanos que son fieles, saluda a los parientes. Hay un montón de nombres. Febe, Priscila, Aquila, María, Urbano, Trifena y Trifosa, Pérsida, Epeneto, Amplias, Estaquia, Peles, Aristóbulo, Narciso, Rufo, Andrónico y Junias, Herodión, después sigue con otros nombres más. De todos va a decir algo, y esto es lo que más nos muestra, es que un buen pastor, como era Pablo, tiene presente a cada uno de los miembros de la iglesia en forma particular. La segunda cosa es una advertencia, el versículo 17 al 29, sobre falsos maestros. ¿Sí? La advertencia esta habla de aquellos que causan divisiones entre la iglesia. No sé si probablemente este problema también existía en la iglesia en Roma. Entonces él le dice, fíjense en los que causan divisiones. Fíjense en los que causan divisiones. Tienen que estar muy atentos, los creyentes deben estar vigilando de personas que están dentro de la iglesia y que les interesa causar divisiones. Son carnales o se comportan carnalmente o tienen otras intenciones. Bueno, ¿y qué dice de ellos? Apártense. ¿Sí? Estaba acá esto. Apártense de ellos. El tercer punto del capítulo 16 habla de unas palabras de ánimo y una promesa. Pablo reconoce la actitud de obediencia de ellos, ¿sí? En el versículo 19 del capítulo 16, dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seas sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo reconoce la actitud de obediencia de estos hermanos y luego les da una promesa, muy linda promesa. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Dios de paz hará añicos. En breve, ¿qué quiere decir? Dentro de poco tiempo, al enemigo de Dios bajo vuestros pies. Ese bajo vuestros pies me hace acordar cuando los generales vencían a los generales o a los reyes contrarios y ponían su pie sobre el cuello. Era una imagen, ¿sí? De absoluta soberanía sobre él, de haber destruido
al enemigo. Bueno, eso es lo que Dios va a hacer con Satanás bajo nuestros pies. Saluda a los compañeros, y esos compañeros allí son Timoteo, un saludo de los compañeros que están con él, Lucio, Jasón, Sosípater, Tercio, Gallo, Erasto, Cuarto. ¿Sí? Y finalmente termina con una doxología, que es una alabanza acerca de lo que Dios es. Dice el verso 25, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Lo que Dios es, al que puede, es un Dios poderoso, es el Dios eterno, es el Dios único, es el Dios sabio, dice el versículo 7, único y sabio Dios. Entonces la alabanza de Pablo es por lo que Dios es. Dios es justo, Dios es eterno, Dios es poderoso, Dios es único, Dios es sabio. Pero también por lo que Dios hace. Dice el verso 25 que Él nos confirma. Y la palabra confirmar es fortalecer, consolidar, hacer estable. Entonces la alabanza a Dios es por lo que Él es por lo que Dios hace. Es por lo que Dios reveló este misterio oculto que estaba escondido. El misterio no es algo... es un conocimiento nada más que estuvo escondido en el Antiguo Testamento. Y Dios lo reveló a través de Pablo. Y lo que Dios espera, que todos obedezcan a la fe. Las personas para que obedezcan a la fe. Y finalmente lo que Dios merece, al único y sabio Dios sea gloria, mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que de esta manera termina el apóstol Pablo y termino yo también con mi clase. Y espero no haberlos apabullado. Yo sé que es mucho conocimiento. Yo les agradezco por haber estado. Yo sé que es difícil. Pero qué bueno es que han hecho el esfuerzo para estar. Espero que hayan podido al menos tener o que puedan tener una visión global de la Carta de los Romanos. Es muy profunda, es muy extensa en su contenido doctrinal. Fue un desafío para mí, la verdad. De todas las materias que di fue la que más me costó prepararla. Y ojalá, pero la verdad que me siento muy bendecido por haberlo hecho. Queda abierto. Si Dios quiere, el martes que viene le voy a acercar algo para tener una nota. Aunque sea aunque sea algún comentario. Ya veremos. Bien, muchas gracias, Pablo. Gracias por el esfuerzo de estar todos los martes con todo el ánimo. Perdón por comer. Igual, no, hoy no me aguanté. Pero no hay problema. Bueno, y supongo